A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Todos nosotros conocemos que cuando comienza un año, siempre se piensa en los posibles aniversarios, centenarios, etc. Nosotros, en el año 2017, vamos a recordar una serie de acontecimientos, sobre todo de hace 100 años. También podríamos recordar de hace 200, 300, o de hace 250, 225, 275, etc. Los conocidos aniversarios, los conocidos centenarios. Para recordar solamente algunos, por ejemplo, para los católicos, va a ser muy importante el recordar los 100 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Para el mundo en general, sobre todo para Occidente, es un aniversario crucial el de, primero, la Revolución de febrero de 1917 en Rusia, que sacó del poder a los zares y puso una república democrática que fracasó, como sabemos. Hablaremos de ello alguna vez. Luego, en octubre ruso, en noviembre para nosotros, hubo también la conocidísima, impactante, influyente Revolución Soviética, que también habrá que recordar. En el mismo año 1917 comienza el fin de la Primera Guerra Mundial, con ya el acercamiento, los tratados entre Alemania y a la futura Unión Soviética, una vez ya defenestrado el zar y también defenestrado Kerensky, etc. En otras palabras, hay centenarios que nosotros podemos recordar. En este momento vamos a recordar estos aniversarios, estos centenarios que acabo de mencionar, porque voy a dedicarles sendos programas cuando llegue el mes pertinente. Hoy día quisiera recordar otro aniversario, otro centenario, más bien pequeño, que tiene que ver con nuestra historia nacional. Es un asunto que pocos ecuatorianos saben. A lo mejor no tiene ninguna importancia para la gran mayoría de la población. Eso es cierto. Pero yo quisiera recordar para quienes tienen la amabilidad, la gentileza y la curiosidad de escucharme en este programa, sí quisiera recordar el tema de la supresión de la Real Audiencia de Quito en 1717. Porque esto tiene consecuencias a largo plazo en nuestra historia y en nuestra forma de ser, sobre todo hasta aproximadamente 1820 aproximadamente. ¿Qué pasaba en nuestro mundo colonial allá por 1700? Toda la América española, desde California hasta la Tierra del Fuego, estaba dividida en dos grandes virreinatos: el virreinato de México y el virreinato de Lima. El virreinato de Lima incluía América Central, con la excepción de Panamá, hasta el norte, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, un tiempo también tendrá la Luisiana, etc. Es un virreinato muy grande, pero también es muy grande el otro virreinato, el que tenía la sede en Lima, que iba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, con la excepción, como es natural, de los dominios portugueses. Así había estado establecido
el imperio español en América, hasta cuando la situación tanto interna de América como también española y la realidad geopolítica entre España, Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, allí en el viejo continente, y las cosas comienzan a cambiar. Pero también hay otro aspecto que nosotros no podemos olvidar. En 1700, más o menos, muere el último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II el Hechizado. Un pobre príncipe, un pobre rey que nunca pudo reinar porque tenía una serie de taras, ¿no?, heredadas. Recordemos que era 16 veces descendiente de Juana la Loca, por consiguiente tenía, como se dice vulgarmente, a quien salir. Se había sumado una herencia negativa, genéticamente negativa, y desaparece la línea de los Austrias, no tuvo hijos, y hay varios pretendientes, y una guerra entre los pretendientes que quieren poner a un austríaco también, de la misma familia anterior, y los pretendientes que quieren poner un Borbón, porque ambos tenían derechos, ambos descendían de una serie de princesas austríacas, españolas austríacas, de la Casa de Austria, por consiguiente tenían sus derechos. Al final gana la guerra el candidato francés, Borbón. Con esto también cambian las relaciones entre unos y otros, las relaciones entre España y América. Se modifica aquello que los historiadores llaman el pacto colonial. De hecho, hasta el siglo XVII, con el último Austria, las cosas marchaban, yo diría, con ventajas y con beneficio para ambos. No vamos a entrar ahora en esos criterios, en esas pequeñas diferencias, analizar, habrá discusiones, pero en general como que la población americana ya se había acostumbrado al sistema y España también se había adaptado un poco a lo que pasaba en América hasta que llegan los franceses. Y los franceses no solo no están de acuerdo con el sistema, sino que quieren imponer, y de hecho imponen, el rey Felipe V impone una serie de normas copiadas de la corona francesa. Por ejemplo, las intendencias, vale decir, elimina el sistema de los virreinatos que los reyes de la Casa de Austria habían tomado de Aragón para trasladarlo a América, y pone otro sistema de gobierno, quiere cambiar radicalmente. Por otro lado, además de esta influencia francesa, ha cambiado, como digo, la geopolítica. Holanda se independiza de España y se convierte en un gran enemigo de España. Y ahí viene también mucho de la leyenda negra, dicho sea de paso. Inglaterra también es enemiga de España. Están peleándose el dominio de los mares, el dominio imperial del mundo colonial. Entonces, también los españoles deben repensar el sistema colonial, ese pacto colonial, y lo repiensan no en función del bien de los americanos, sino en función de los intereses de los españoles, o de España como país, de España como monarquía vinculada a la Casa Real Francesa. De tal manera que hay grandes cambios en estos primeros años del siglo XVIII. En esta guerra de los españoles, porque se declara ya una guerra cruenta entre estas potencias europeas que querían tener la hegemonía, los españoles se dan cuenta que deben ahora defender las costas atlánticas de su imperio, no tanto las costas del Pacífico. Antes había que defender las costas del Pacífico de Sudamérica, hablando del Virreinato de Lima, porque de aquí salían las principales riquezas. Las grandes minas de plata estaban en Potosí, en el Alto Perú, y salían por el Callao las remesas de plata, o después irán por Cartagena, es otra historia, pero por el Callao, de tal manera que habrá que cambiar. Vamos a hacer ahora, queridos amigos, una pequeña pausa, dentro de este tema en el programa de ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia,
aquí en Radio Sucesos y en TV Sucesos, dedicado en este momento este programa a la supresión de la Real Audiencia de Quito en 1717. No nos interesa tan solo la supresión en sí, sino, como es natural, las consecuencias a nivel general, pero también las consecuencias a nivel emocional, a nivel de la apreciación que hacían los quiteños de todos estos cambios que vamos a ver dentro de pocos momentos. ¿Qué pensaban ellos? Y hago un pequeño paréntesis antes de pasar ya a la pausa. Cuando digo quiteños, quiero decir lo que ahora llamaríamos nosotros ecuatorianos. No nos olvidemos de eso. En esa época, quiteño en este contexto es ecuatoriano. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos, respetados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y pequeñas historias de la historia, comentando en esta oportunidad la supresión de la Real Audiencia de Quito en 1717. ¿Qué había pasado? Para retomar el hilo anterior. Por un lado, se agotan las minas de plata de Potosí. La costa pacífica ya no es tan importante para los intereses del Imperio Español y pasa a ser más bien la costa atlántica la más importante por varias razones. Una de ellas, porque poco a poco los ingleses y los holandeses, dada la decadencia, tema a discutirse, del Imperio Español, se han ido apropiando, por las buenas o por las malas, por ejemplo, de algunas islas del Caribe. Y por otro lado hay una guerra. Entonces es mucho más fácil que los barcos de guerra, tanto holandeses, pero sobre todo ingleses, ataquen las costas del norte de Sudamérica, las costas caribeñas de Venezuela y de Nueva Granada, Colombia actual, que ataquen el puerto del Callao o el puerto de Guayaquil. En segunda instancia puede ser también atacado el puerto de Buenos Aires o Montevideo, pero el Callao, Guayaquil, Acapulco en México pasan a una segunda categoría. Por esta razón, se busca proteger, o buscan las autoridades españolas, proteger la costa caribe de su imperio. No nos olvidemos tampoco de Panamá, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de Panamá. Esos son puntos claves que los españoles quieren defender. Entonces, ya no existe la plata en Potosí. Quedan algunos resabios de minas de plata en el Perú, Huancavelica. Aquí también habrá algunos pequeños resabios de minas de plata o las minas de oro de Barbacoas en la actual Colombia, en ese entonces dentro de nuestro país, las minas de oro en Zaruma, los lavaderos en Zamora, etcétera. Pero eso es muy pequeño, muy pequeño. Habrá que buscar otras fuentes de ingresos para la corona española y para defender esta zona. Por esta razón, para defender la zona Caribe, allá en España se decide separar el territorio quiteño del antiguo virreinato de Lima y pasar este territorio a dependencia de Santa Fe. El nuevo virreinato, como digo, fundado en 1717. Pero además de pasar la Real Audiencia del virreinato de Lima al virreinato de Santa Fe, se suprime la Real Audiencia. Esto es grave para los quiteños, porque nosotros estamos aquí lejos de Santa Fe de Bogotá, muy lejos.
Ya no tenemos capacidad para resolver una serie de asuntos administrativos, económicos, judiciales, eclesiásticos, etcétera, aunque dependemos todavía de Lima, en lo eclesiástico, porque Quito es todavía obispado y Lima es arzobispado. Sin embargo, por el Real Patronato, nosotros dependemos de Santa Fe. Todos los juicios, todos los problemas administrativos, nombramiento de autoridades, tienen que ir a Santa Fe de Bogotá, en una época en que los caminos eran, por decirlo menos, infames. Por eso los quiteños se sienten molestos. Una razón. Nos suprimen la audiencia y tenemos que ir hasta Santa Fe o mandar nuestros papeles, nuestros documentos a Santa Fe por pésimos caminos. Además, en el medio había bandidos, bandoleros. Es famosísima la selva de Berruecos por los asaltos que había. Pero también hay otra cosa. Nos pasan de un virreinato a otro sin consultarnos, sin preguntarnos, como si fuéramos nosotros piedras, como si fuéramos animales que pasamos de un aprisco a otro, como si fuéramos personas sin ningún derecho. Este descontento de los quiteños es importante. Varios historiadores, por ejemplo, Jorge Salvador Lara, Gabriel Ceballos García, recalcan este descontento de los quiteños por verse tratados como si no existieran, como si no tuvieran criterio, como si nos pudieran allá manejar desde España como títeres, como marionetas. Esto es importante, repito, porque este resquemor durará hasta fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Este sentimiento de quiteñidad se mantiene a lo largo del siglo. Después desaparecerá por otras razones. Esa es otra historia. Pero esto sucede. Nos separan y luego nos suprimen, o al mismo tiempo nos suprimen. Como digo, la primera consecuencia es esta: la lejanía de Bogotá, malos caminos, los trámites administrativos, los trámites judiciales se alargan, ¿no? Son lentísimos, y además las autoridades, esto había pasado antes, bajo Lima, bajo Santa Fe sigue pasando lo mismo y a veces empeora. Las autoridades subalternas aquí, a veces de presidente para abajo, abusan. El virrey también desde Santa Fe hace y deshace, dispone y borra lo dicho, etcétera, pone autoridades, a veces manda desde Bogotá un jovenzuelo para que se haga cargo de asuntos importantísimos de este territorio o de esta ciudad. Eso les duele a los quiteños. En segundo lugar, los quiteños se sienten, como digo, disminuidos. Nosotros hemos bajado una especie de capitis diminutio, dirían los romanos. Hemos bajado de categoría. Ahora también, hablando de otra región de nuestro país, también los guayaquileños se sintieron descontentos. Estaban muy descontentos ya desde antes, porque primero pensaron que el paso a Santa Fe iba a ser beneficioso para ellos, porque los limeños siempre pusieron trabas, duras trabas legales e ilegales, al comercio del cacao entre Guayaquil y Acapulco. Los comerciantes de Lima, asociados, siempre pusieron todos los problemas posibles a los comerciantes guayaquileños. Esto cambiará alguna vez más tarde, pero hasta aquí los guayaquileños dicen nos vamos a liberar. Pero ¿qué es lo que sucede? Como suprimen la audiencia, suprimen autoridades, hay que recurrir a Bogotá y la presión de los limeños sigue impidiendo este comercio fundamental para Guayaquil y para la audiencia. Por esto es que los quiteños, los ecuatorianos de hoy, ya desde 1717 por ahí, se muestran cada vez más desafectos de la corona, más desengañados con el papel del rey, que debía ser el que regula el bien común, el que pide pareceres de aquí, pareceres de allá, para ver qué conviene a las grandes mayorías. Los quiteños comienzan a ver con una cierta antipatía al rey como institución, no al rey como persona. No. Ahora, cuando digo quiteños, no debemos pensar solamente, ecuatorianos, en los nacidos aquí. No.
porque puede haber españoles que están ya vinculados por intereses, también por matrimonio, por años de estar aquí, vinculados con la manera de pensar, de actuar y también con los negocios de los quiteños. Como puede haber quiteños criollos que están más bien vinculados con los españoles. Entonces, aquí estoy hablando de grupos que se van formando, que tienen una visión diferente de la realidad y se oponen, hay protestas, etc. Tanto más que algunas autoridades dicen, se suprimió la Real Audiencia de Quito porque se quería castigar a los oidores de la audiencia que habían estado en grandes peleas con los presidentes. Una razón que a los quiteños ni les va ni les viene. Cambie de oidores o cambie de presidente y se acabó. Queridos amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, finalizando en este momento la segunda etapa de este programa, el segundo fragmento sobre la supresión de la Real Audiencia de Quito en 1717. Un tema pequeño, un tema tal vez anodino, pero que en esa época para los quiteños ecuatorianos, fue un impacto enorme y dejó un rescoldo que durará hasta la independencia. No se olviden de esto. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia.